este tercer informe, y a las organizaciones que vienen de distintas partes del país. Por acá nos acompañan de Baja California, también de Baja California y de Baja California Sur, también un poco en representación de ambas entidades, a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y a sus integrantes y a su expresidente también. Nos acompaña Francisco Álvarez del Instituto Nacional del Acceso a la Información Pública, del INAI, y a los representantes de distintas organizaciones que están por acá. Nos acompañan también de Coparmex, que han acompañado muy de cerca el proceso de integración y de construcción y de crecimiento de la NIE. La verdad es que muchas gracias a ustedes. Para ustedes es la presentación que hacemos hoy. El contexto ya lo conocen la mayoría de las personas que están acá, los estudiantes que se suman de la facultad. Les contamos de dónde surge el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Surge de la preocupación de muchas organizaciones de la sociedad civil, pero también de actores políticos e institucionales que están preocupados por la polarización política, porque los actores en distinta medida están pasando por encima de las reglas electorales de manera sistemática. Esto no siempre se documenta, ¿no? Existen algunas prácticas para documentarlo y para poder exponerlo públicamente, pero no siempre son las más efectivas. Hay veces que se hace desde vías institucionales, desde el Instituto Nacional Electoral, desde el tribunal o desde distintas autoridades electorales a nivel local. Y es muy valioso ese ejercicio, pero no es suficiente. Y desde la sociedad civil organizada nos articulamos alrededor de 30 organizaciones convocantes, que invitamos a otras organizaciones. Ya se han sumado casi 150 organizaciones más en el país, de distintas entidades, a firmar este acuerdo nacional, que básicamente son 10 puntos de compromisos que regulan la conducta de los actores políticos. Imagínense, lo pongo en resumen, que lo que le estamos pidiendo a los actores políticos es que cumplan las reglas electorales, que se comporten con transparencia, que rindan cuentas, que contengan la violencia política, que respeten las decisiones de las autoridades jurisdiccionales, entre otras. Y eso lo que estamos haciendo es documentarlo y plasmarlo en estos informes. Dividimos el total del proceso electoral en la presentación de 6 informes. Hoy presentamos el tercero. El primero fue del inicio del proceso electoral. El segundo fue del periodo de las precampañas. El tercero, que es el que presentamos hoy, es del periodo de intercampañas. Y vienen 3 informes más que van a ir con el mismo nivel de detalle. No espero que 90 cuartillas, pero todos vendrán con resumen ejecutivo. Pero vendrán 3 informes más, que es el de las campañas, el del día de la jornada electoral y el de la postelección, que documentará la resolución de todos los conflictos postelectorales que se den a partir del 2 de junio. Básicamente es el contexto en el que presentamos hoy el informe. De los estados que se han sumado con la firma, me gustaría agradecer también, ya las presenté, pero exponerles que se han sumado a la firma el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con varios comités de participación de las entidades federativas, que también han sido aliados para convocar a la presentación del acuerdo en las entidades, ¿no? Eso sucedió en Baja California, sucedió en Guanajuato, sucedió en Baja California Sur, está pasando para que lo presentemos en Sinaloa, que lo presentemos en Chihuahua y otras entidades que se van sumando. En estos eventos son alrededor de 150 organizaciones locales que se han sumado y firmado el acuerdo. Hemos estado subiendo toda esta información en la página que tenemos, que es anie.mx. Ahí pueden ver los acuerdos firmados, los informes, los resúmenes, los boletines de prensa, y es el espacio que nos sirve para recopilar toda la información que tenemos. Me gustaría cerrar aquí el contexto. No quiero compartir un mensaje, un mensaje más político de lo que ya significa esta presentación. Somos sociedad civil organizada, empresarios, universidades de todo el país, vigilando el proceso electoral. Preparamos estos informes y los presentamos a autoridades electorales y a los actores políticos. Estos informes se entregan a todos los partidos políticos, nacionales y locales, a todos los consejeros de este país y a todos los magistrados en materia electoral,
tanto de la sala superior, de las salas especializadas y de los tribunales locales. Esta información esperamos sea una especie de crónica, pero también un repositorio de información sustentada en argumentos y en evidencia que eventualmente sirvan para corregir las faltas a la integridad que estamos identificando, para que los actores políticos que las están incumpliendo y que parece que estamos en una campaña simulada desde hace más de un año, que esas reglas electorales que nos hemos dado para regir el proceso electoral se cumplan. Y si no se están cumpliendo, que lo documentemos y puedan servir para corregirlas eventualmente. Hoy sí esperamos que lo que presentamos tenga un impacto en las conductas y en las acciones de los actores políticos e institucionales. Ese es el fin de la presentación y les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo para estar hoy en esta presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta presentación y explicación de la cual me sumo a los agradecimientos a todas las instituciones, organizaciones y personas que se han sumado a firmarlo. Y me permito ceder la palabra a Jorge Mata Gómez en representación de la Oficina de la Presidencia del Tribunal Electoral y del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, primero, saludos a todos los integrantes del presidium, a doctora Carola, magistrada de Lima. Muchas gracias, mucho gusto, Luis. Rosa Marta, Don, Carolina, muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar aquí presente. Agradezco también a la presidenta del Tribunal Electoral, la ministra Mónica Soto Fregoso, el enorme reconocimiento que me hace al estar aquí con ustedes en su presentación. Pues es la primera vez que vengo, que nos acompaña. Estoy platicando con Luis en días pasados, un poco para empaparme de todo el trabajo, o el grandísimo trabajo que se ha realizado a través de este acuerdo nacional. Un poco leía en el resumen ejecutivo, como bien dice Luis, me podría referir a muchas cosas, en específico lo que dice, yo creo que me correspondería, salvo lo que vaya a mencionar la magistrada Yanin, que es la que vive en carne propia, pues día a día lo que se vive en el Tribunal Electoral. Pero me gustaría platicar un poco mi experiencia y transmitir la confianza que se debe tener con respecto de esta institución. Ya casi 28 años aquí estás, si no me equivoco, ¿verdad? Para que exista la confianza y que se tenga la certeza que es un tribunal que está más que listo, que siempre ha estado dispuesto al escrutinio, a mostrarse transparente. Yo tuve la fortuna de ingresar hace cerca de 20 años, en 2004, en septiembre de 2004, a invitación de la magistrada Rosina Navarro, paz descanse, como secretario auxiliar. Después tuve la oportunidad de trabajar con el magistrado José Alejandro Luna Ramos como secretario de Estudio y Cuenta. Después, cuando llegué a la presidencia, fui su secretario particular. Un año después soy secretario administrativo en la administración de José Alejandro Luna Ramos. Concluye su periodo, soy secretario administrativo en la administración del magistrado Constancio Carrasco Daza. Concluye el periodo del magistrado Constancio, concluye la integración y soy secretario administrativo de la magistrada Yanino Talorama Recis, con mucho gusto. Y ya después, concluye su periodo en la presidencia, sale también del tribunal, me di un break de cerca de 4 años y hoy me vuelven a invitar a la institución. Hago este recorrido personal para mostrar que al final del día lo que hacen a las instituciones, creo yo, son las personas que las conforman. Pero yo creo que las instituciones siempre trascienden más allá de lo que las personas podamos hacer, decir o hacer.
considero, y me enfoco en este punto porque es lo que dice el informe. Yo creo que diferencias siempre ha habido. Yo recuerdo mucho desde la primera integración, pues, con todos los magistrados, lo que se platicaba, lo que se decía, la segunda integración también, y en esta pues también es la pluralidad, y creo que es lo que la propia democracia nos ha, o lo que permite la democracia, ¿no? La divergencia, la diferencia del pensamiento, de las ideas, y creo que eso es lo que enriquece el debate, el diálogo, y lo que puede construir y fortalecer a las instituciones, en este caso al propio tribunal, ¿no? Como ustedes ven, yo pasé de un lado a otro con diferentes jefes, jefas, y que pudieran decir, bueno, pues estuvo en negativos, en positivos, en polos opuestos, como se le quiera llamar, pero ahí estamos, tratando cada uno de poner nuestro granito, y cada uno, pues, al final del día es todos los servidores públicos, cerca de 3.000, de las 3.000 personas que estamos en este órgano jurisdiccional. Simplemente hacer énfasis en que es un tribunal constitucional que está muchísimo más que listo, que hay muchísima gente preparada, con años de experiencia, que nunca se va a prestar o va a permitir presiones externas para resolver de una u otra manera, creo yo. Y lo puedo asegurar, en estos 20 años que yo he estado ahí presente, en lo poco mucho que he podido yo conocer, ¿no? Entonces, simplemente transmitir eso, ¿no? La confianza, y que de cualquier manera está siempre el tribunal abierto de puertas para lo que se necesite saber. Se cumple con toda la norma para hacer públicos los documentos que se dicen hacer públicos, las sentencias, las sesiones son públicas, las discusiones son públicas. O sea, creo que es un tribunal que nos debemos sentir orgullosos todos los mexicanos. Muchas gracias nuevamente, es un orgullo estar aquí acompañándolos, y cualquier cosa que esté a la hora. Voy a aprovechar la pausa para que sea yo quien presente a Caro y agradecerles también mucho Jorge Mata y a la magistrada Yanino Taloda la apertura del tribunal. Creo que uno de los retos más grandotes que tenemos en este proceso es que la articulación de la sociedad civil con autoridades tiene ya un nivel de complejidad, pero que las autoridades reconozcan también y acepten una crítica constructiva que está señalando, a veces sí, creo que de manera dura, frontal, incisiva, lo reconocemos en muchas ocasiones, pero que acepten esa crítica y que sirva eventualmente para la reflexión interna. La verdad es que lo agradecemos mucho, tanto ustedes como el Instituto Nacional Electoral. Eso creo que habla mucho también de la solidez de ambas instituciones. Y uso ese paréntesis para presentar a Virginia Gilas, nuestra coordinadora del tercer informe e integrante también del Acuerdo Nacional por la Integridad. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todas, todos, quienes nos acompañan aquí en la mesa, quienes nos acompañan aquí en el público, quienes nos escuchan también a través de las redes sociales. Tengo el honor, a nombre de todo el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, presentar ante ustedes los hallazgos más importantes, las preocupaciones, externar con ustedes las preocupaciones más importantes que tenemos a partir de haber observado de manera detallada, de manera minuciosa, las actividades, acciones, decisiones que se han dado durante el periodo de intercampañas de este proceso electoral 2023-2024 y en particular justo entre el 19 de enero y 29 de febrero de 2024. Quiero aquí reiterar que la elaboración de este informe, que está a su disposición en nuestras redes sociales, en nuestra página web, se ha realizado a
través de un equipo robusto que no me da espacio para nombrar a todas y cada una de las personas que participaron de manera activa en la escritura y en la discusión de las posturas, análisis que estamos presentando. También ha sido revisado por el Consejo Asesor del ANI y ha sido validado, revisado y firmado por todas más de 30 organizaciones de sociedad civil que forman parte de este acuerdo. Entonces, es un esfuerzo colectivo muy importante de la sociedad civil, de la academia, y me honra tener la oportunidad en este momento de ser su voz. La integridad electoral es el cimiento sobre el cual se construye una democracia sólida, una democracia legítima. Sin ella, sin la integridad, la confianza de la ciudadanía se erosiona y la democracia se debilita. Frente a las elecciones más grandes y unas de las más complejas de la historia de nuestro país, de la historia de México, es fundamental que velemos todas, todos y todos por su integridad. La vigilancia constante, comprometida, esa crítica constructiva a la que hacía referencia Luis, a la que hacía referencia Jorge, es fundamental desde todos los actores políticos, desde las autoridades hasta la sociedad civil, es elemento indispensable para garantizar la integridad electoral. Solamente mediante un escrutinio riguroso de los procesos electorales y a través de una participación activa podemos asegurar que cada voto cuente y que cada voz sea escuchada. Esto es lo que realmente pretendemos hacer desde el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Antes de abordar los desafíos, es importante destacar que en este proceso electoral también hemos podido identificar, observar elementos positivos de solidez institucional, lograda fundamentalmente gracias a la dedicación y profesionalismo de las personas funcionarias electorales y de la ciudadanía que, a pesar de las dificultades, participa en estas elecciones en diversas maneras, incluyendo, por supuesto, a las personas que aceptaron desarrollar funciones en las mesas directivas de casilla y que ya dedican su tiempo para prepararse para esta tarea. También hemos observado mejoras significativas en la emisión de credenciales y las modalidades de votación para las personas mexicanas en el extranjero, fortaleciendo con ello su participación democrática. Sin embargo, en este tipo de proyectos, al igual que en el periodismo, las buenas noticias no son noticias. Los actores políticos tienen la obligación y el compromiso constitucional de respetar las reglas del juego. Las autoridades públicas, especialmente las electorales, deben realizar su labor con estándares de excelencia. Las personas funcionarias públicas deben mantener la imparcialidad, la objetividad y profesionalismo en cada tarea que desempeñan. Si así lo hacen, se merecen nuestro reconocimiento, pero no deben esperar elogios. Es su responsabilidad, es su trabajo y deben hacerlo. Lo que se convierte en noticia y lo que resaltan nuestros informes, en particular este tercer informe sobre integridad electoral, son las fallas, los errores, las violaciones de las reglas, el comportamiento de distintos actores políticos que llega a afectar negativamente el proceso electoral. Y analizar la conducta de los actores políticos y el desempeño de las autoridades electorales durante este periodo de intercampañas, hemos identificado 5 principales focos rojos que amenazan la equidad y la legitimidad del proceso electoral. El primer foco rojo que hemos identificado es la injerencia sistemática del presidente, violando con ello la neutralidad y utilizando recursos públicos para favorecer a su partido y sus candidaturas. El Tribunal Electoral determinó ya que con sus acciones el presidente infringió la ley en al menos 30 ocasiones, socavando gravemente la imparcialidad de la contienda. La reincidencia del presidente en este tipo de conductas y su rechazo a acatar las decisiones de las autoridades electorales generan un clima de incertidumbre y desconfianza que afecta la legitimidad y la equidad de las elecciones. El segundo foco que hemos identificado se refiere a la manera en la que las coaliciones y las candidaturas transgredieron reiteradamente los límites legales de intercampaña, manteniendo una alta presencia mediática a través de la organización de eventos, realización de conferencias de prensa, participación en entrevistas, creación y difusión de podcast o permanencia en redes sociales. Esta situación no solo genera una inequidad en la contienda, sino que además difumina la distinción entre las actividades permitidas durante la intercampaña y aquellas que podrían constituir actos anticipados de campaña.
Adicionalmente, en este periodo, la difusión de noticias falsas y la manipulación de la información en las redes sociales agravaron la desinformación y han contribuido a generar un clima de confusión y desinformación que afecta la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones informadas. El tercer foco se trata de las autoridades electorales, tanto el INE como el Tribunal Electoral, que enfrentaron crisis internas y deficiencias que socavaron su legitimidad y capacidad de arbitraje. El INE enfrentó desafíos significativos en el periodo de intercampañas. Sus órganos permanecieron inadecuadamente integrados, con la mayoría de la Junta Ejecutiva General compuesta por personas funcionarias interinas, nombradas de manera unilateral por la Presidencia del Consejo, contraviniendo con ello el espíritu de la ley electoral. Esta situación generó preocupaciones sobre la capacidad operativa del INE y el arbitraje político en un contexto polarizado. A esto se suma la tendencia de ocultamiento de los datos curriculares del funcionariado de mandos medios y operativos. De 715 personas funcionarias de estos niveles, en 354 casos, es decir, en un 42% del total, no se puede verificar si cumplen el perfil para desempeñar sus cargos. Esto pone en riesgo la calidad de la organización de las elecciones y la legitimidad en la toma de decisiones técnicas dentro del instituto. Además, en el INE surgieron deficiencias administrativas como retrasos en la entrega de chalecos de identificación, dispositivos móviles a las personas capacitadoras electorales, obstaculizando la relación de sus actividades. El propio proceso de fiscalización de gastos de pre-campaña reveló inconsistencias con cambios de último momento que reducían las sanciones, especialmente para el partido gobernante, y suscitaban dudas sobre la rigurosidad de esta supervisión. Todos estos elementos, conflictos internos, integración deficiente de las direcciones ejecutivas, errores administrativos, controversias en el proceso de fiscalización y la resistencia ante los ejercicios de la observación electoral son sin duda señales de alarma sobre el desempeño del Instituto que en este proceso electoral está por debajo de los estándares establecidos durante los últimos 30 años. El propio Tribunal Electoral también luchó con divisiones internas que socavaron su legitimidad. Las discrepancias entre las magistraturas fueron evidentes no solo en criterios de sentencias divergentes, sino también en la falta de unidad en sus acciones públicas. El Tribunal Electoral tiene la última palabra en la resolución de los litigios electorales, clarifica los límites de lo permitido y lo prohibido, define las reglas del juego y con ello estructura la competencia y el comportamiento de los actores políticos. Algunas de las decisiones del tribunal tomadas en el periodo de intercampaña marcarán a todo este proceso electoral. Preocupan, en este sentido, los momentos en los que el tribunal dejó pasar la oportunidad de contribuir al adecuado desarrollo de las elecciones al confirmar los despachamientos de denuncias por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE en casos que ameritaban una investigación más profunda, la aplicación cuestionable del marco normativo que prohíbe actos anticipados de pre-campaña y campaña, y también, fundamentalmente, al rechazar la creación de un expediente que recopile irregularidades que impacten la elección presidencial. Es cada vez más frecuente que las decisiones relevantes en el tribunal se tomen por mayoría de votos con una clara e inconsistente división entre dos grupos de magistraturas. Esta situación genera preocupaciones sobre la calidad y objetividad de los criterios que adopta la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, pues el tono de la justicia electoral está hoy marcado por la división entre las y los integrantes de la Sala Superior, por la falta de contundencia en algunas de sus resoluciones e incluso, en ciertos casos, la tardía resolución de las mismas. Estas deficiencias e inconsistencias en las acciones del INE y del Tribunal durante el periodo de intercampañas generaron incertidumbre y preocupación sobre su capacidad para servir como árbitros imparciales y guardianes de la legalidad en estas elecciones altamente complejas. Fortalecer su integridad y cohesión frente a inmensas presiones es imperativo para la credibilidad del proceso. El cuarto foco que hemos identificado tiene que ver con el enorme y omnipresente problema de la violencia política. A pesar de los esfuerzos de protección, la violencia, incluyendo la del crimen organizado, cobró la vida ya de al menos 27 candidaturas o precandidaturas. Esta situación no solo amenaza a los actores políticos, sino que atenta contra los derechos político-electorales de toda la ciudadanía. La incidencia de la violencia en este proceso electoral superó ya los alcances de este fenómeno que hemos observado en los comicios pasados
y seguimos recibiendo con altísima frecuencia las trágicas noticias sobre atentados y asesinatos de las personas políticas. La violencia y penetración del crimen organizado parece avanzar más rápido sin la capacidad de contención del Estado. Al día de hoy se han registrado 157 agresiones y 51 asesinatos, incluyendo el reciente caso de Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato, quien fue asesinada en plena luz del día durante un evento de campaña y a pesar de haber solicitado medidas de protección. Estamos frente a un desafío apremiante que requiere respuesta contundente y coordinada del Estado y de la sociedad, pues la incidencia del crimen organizado ha alcanzado los niveles sin precedentes y pone en entredicho la libertad de la ciudadanía, de los actores políticos y de las autoridades en este proceso electoral. El quinto foco es el abuso de procedimientos sancionadores por parte de actores políticos para acallar el debate libre en redes sociales y medios de comunicación. Bajo el argumento de supuestas violaciones a la normativa electoral o acusaciones de violencia política de género, las quejas contra periodistas y ciudadanas y ciudadanos críticos han generado un clima de autocensura y un efecto inhibitorio en la libertad de expresión, vulnerando el derecho de la ciudadanía a informarse y expresar opiniones diversas en el proceso electoral. Ante estos desafíos, es imperativo que todos los actores asuman su responsabilidad para fortalecer la integridad electoral. Por ello, hacemos un enérgico llamado desde el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral a las personas funcionarias públicas para que respeten escrupulosamente la neutralidad y se abstengan de utilizar recursos públicos para favorecer a cualquier partido o candidatura. A las personas candidatas y a los partidos políticos para que acaten los límites legales de las distintas etapas electorales y eviten transgredir la ley. Al Senado para que designe de manera expedita a las magistraturas electorales faltantes, robusteciendo así al Tribunal Electoral. Al INE para que realice una fiscalización exhaustiva del financiamiento de las campañas y fortalezca sus capacidades internas. Al Tribunal Electoral para que fortalezca su autonomía, independencia y cohesión interna y que tome medidas para superar las divisiones y conflictos que han mermado su credibilidad y capacidad de arbitraje. A las autoridades de todos los niveles para que refuercen e implementen estrategias efectivas de prevención y sanción de la violencia política. A los medios de comunicación para que combatan rigurosamente la desinformación y promuevan un debate basado en hechos. A todos los actores políticos para que respeten la libertad de expresión y se abstengan de abusar de los procedimientos legales para acallar a las voces críticas. También hacemos un llamado a la ciudadanía para que se involucre activamente en la vigilancia del proceso y denuncie cualquier irregularidad y, lo más importante, a que vote. Nos encontramos en un momento decisivo para este proceso electoral y para la democracia mexicana. Aunque hemos logrado avances significativos, los focos rojos identificados representan amenazas reales a la integridad de estas elecciones históricas. Es nuestra responsabilidad conjunta como sociedad civil, academia, partidos, candidaturas y autoridades para trabajar incansablemente para garantizar un proceso transparente, equitativo y pacífico. El futuro y la solidez de nuestra democracia realmente hoy están en juego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Caro. Ahora le daríamos la palabra a Don Huyen, que es experto en materia electoral, ha sido consultor para distintos organismos internacionales en materia electoral y a quien también agradecemos muchísimo su presencia y comentarios sobre este informe. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a esta mesa. Y bueno, ya dejé de ser consultor de la ONU hace como 2 años, 22, ya, la edad no permite. Otra vez, yo trabajé en muchos países, pero nunca observé las elecciones en México. Apoyo a las observaciones de las civiles, pero nunca observé por una razón. Es que ustedes ya tienen un movimiento de observadores nacionales muy poderoso, muy profesional, desde hace
30 años. Entonces, ¿de qué sirve de ser yo? Soy observador cuando los que viven aquí conocen mucho más la situación y que pueden hacer una información mucho más impactante. Hoy me permiten hacer dos comentarios. Uno es que no es por accidente que el Tribunal Electoral firmó este acuerdo nacional y la presencia de la magistrada autoriza con la presencia de altos funcionarios de la presidencia y del tribunal que están aquí, dan esa idea absolutamente clara, pero que se olvida en la discusión sobre la política, sobre el sistema social, electoral, etc. La idea fundamental es que el proceso electoral es un proceso legal, que quién tiene derecho a votar, cómo se vota, cómo se cuentan los votos, esta es la ley que lo decide. No es una improvisación de nadie, de ninguna autoridad que puede ser encima de esta ley. Yo creo que sí vale la pena de recordarlo, especialmente para alguien que nunca estudió derecho. Un día un magistrado me dijo que vamos a entregar el bachillerato honoris causa de derecho, que no merece más que pero esta es la ley. Y segundo, es que todos los problemas que yo veo a través especialmente de hoy en día de nuestros vecinos del norte, que es los políticos lo saben. El tema lo más difícil de las elecciones es que los perdedores aceptan o no los resultados. Desde los años 70, 80, cuando empezó la tercera ola de democratización, ya los políticos, las ciencias políticas, dicen lo más difícil porque no tenemos solución dentro de la política. La solución está con la ley. Es lo que pasó en los Estados Unidos en el año 2016, el año 2020 y ahora mismo el señor candidato por la segunda vez en los Estados Unidos dicen abiertamente: yo aceptaré los resultados si gano. Entonces, es la base del conflicto, la solución del conflicto es la ley, no es ni la calle, ni el ejército, ni los movimientos, pero es la ley. Y por esta razón, que los que conocen Colombia pueden visitar la Corte Suprema de la sede de la Corte Suprema de Colombia. Dice, hay una frase de un general Santander, dice: las armas os ha dado la independencia, las leyes nos darán la libertad. ¿En qué sentido? ¿Por qué un general puede exprimir esta idea? Todavía yo personalmente estoy buscando a cómo finalmente concretizar esta idea. Que la ley es la ley que es finalmente un compromiso histórico social. No es los marxistas de la vieja escuela, ¿no? De los años 50, 60. Dicen la ley es un instrumento de represión de la población. Pero no se dan cuenta de que efectivamente tenemos que mantener un cierto compromiso y cierto equilibrio. Y la ley define, entre otras cosas, las funciones diferentes de cada actor. Por eso yo no estoy seguro de que podemos salir del tema, ¿no?, de la fake news o tema de la violencia sin utilizar y sin basarse sobre la ley.
El orden público es el actor político, el Estado. El periodismo es el control del cuerpo de los periodistas, la formación de los periodistas, y no es porque yo tengo un celular que yo me convierto inmediatamente en periodista. Este es todo nuestro problema. Viene del hecho de que tenemos que respetar esta determinación de las funciones diferentes que establece la ley. Y yo lo dije como una forma de provocación a los magistrados del tribunal. Dice, usted me define qué es la ley electoral. Y yo digo, la ley electoral es lo que decide el tribunal electoral. Es que no es que yo voy a improvisar tres lecturas de Wikipedia y luego yo voy a erigirme, a presentarme como magistrado. Este es lo que tenemos que mantenerlo de manera absolutamente clara. Segundo comentario, es el tema de la observación. Efectivamente, yo admiro mucho su trabajo, como dice Luis, en principio, de trabajo de coordinación. ¿Qué es la coordinación de la observación aquí? De lo que conozco, tenemos tres tipos de observación. La observación de tipo analítico. Los científicos, los periodistas, los diplomáticos hacen observación para objetivos diferentes. Es la observación analítica, quién va a ganar, cómo se puede coordinar, etc. La observación, yo diría, de tipo simbólico. Yo lo comenté con los amigos de manera también un poquito provocativa. Si tenemos dinero para invitar al señor Obama a México por 2 días, para observar las elecciones y para emitir su opinión, la opinión de Obama cuenta más que 1 millón de voces, ¿no?, de los nacionales. Ese es nuestro mundo, el mundo de la globalización, el mundo del espectáculo. Por eso que llamo una observación de tipo simbólico, que el señor no conoce nada, pero su voz puede tener un impacto muy importante sobre cómo la gente percibe las elecciones. Y la tercera observación es lo que usted también hace bastante, es la observación de expertos, analizando las sentencias, analizando las decisiones del INE, analizando el funcionamiento de los actores afuera de las autoridades electorales, como usted lo dice en su presentación, analizando finalmente, analizando también el impacto, ¿no?, del orden jurídico internacional sobre la elección. Esta es la idea fundamental de la integridad de las elecciones. Toma en cuenta, finalmente, los estándares cuando hay, no estoy seguro que hay siempre estándares o normas internacionales, aparte de unos principios fundamentales. Y este es lo que usted está haciendo. No, yo no creo que sea una crítica que ustedes están haciendo a las autoridades electorales. Yo digo más bien una observación de expertos ayuda al INE a tomar mejor decisión para el proceso. Yo no lo veo y yo creo que la magistrada que está aquí lo toma también de esta manera, es escucharnos no como críticas, porque críticas es algo negativo. Pero aquí es una sugerencia y unos comentarios de parte de los beneficiarios de las elecciones. Y por eso yo diría también, usted tiene un papel central, porque usted dice de manera absolutamente clara y fuerte, las elecciones no pertenecen a las autoridades electorales, pertenecen a la sociedad.
mexicana en su conjunto. Entonces, yo como ciudadano, yo no soy la magistrada me niega mi credencial para votar, pero los ciudadanos tienen este derecho de involucrarse. Y en este sentido, yo diría, la idea de que ustedes son formados de una forma, 4 formas de observación, es la observación por coordinación, la observación participativa y la observación ciudadana. Este me parece lo más importante. Los detalles podemos discutir y se van a olvidar, pero lo que ustedes están haciendo es una forma de afirmación, de resistencia a que estas elecciones son las nuestras. Gracias. Muchísimas gracias, Doc. Hay una cita que le compartí a Jorge en una reunión que tuvimos y decíamos que es de recién fallecido Reyes Heroles, que lo que resiste apoya. Es un poco esta reflexión del fortalecimiento institucional también. Con eso doy la palabra a Rosa Marta Abascal, vicepresidenta de Desarrollo Democrático en Coparmex. Gracias, ministro. Buenos días a todos los amigos y amigas de más de 150 organizaciones con presencia a nivel nacional que se han sumado a este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Buenos días también, y agradecer la presencia activa de la UNAM. Gracias, de verdad, es un privilegio estar con ustedes. Gracias a todos los amigos y amigas de los medios de comunicación, fundamentales para dar a conocer esto que hemos estado trabajando. Y agradecemos también la presencia de actores fundamentales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, magistrada. Y gracias también, nos haces reflexionar mucho. El que todos estemos aquí creo que demuestra que lo que todos queremos es lo mismo, y es una elección ejemplar. Coparmex acumula 30 años de participar en mecanismos de observación electoral, y hoy lo hacemos de la mano de muchas otras organizaciones, y eso nos maravilla. Estamos vigilando no solo la jornada, sino todo el proceso, en especial el actuar no solo de candidatos, partidos y coaliciones, sino también de las autoridades electorales, porque ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el INE somos todos, ¿no? Entonces hay que estar cerca de ellos. Son 20.286 cargos de elección popular los que están en juegos. Es una elección a la que están convocadas más de 100 millones de mexicanos, estamos hablando de 9 millones más que en 2018. En Coparmex estamos convencidos de que el monitoreo electoral es clave no solo para tener un proceso limpio y equitativo, sino porque es una garantía para que todos los ciudadanos vayamos a las urnas el 2 de junio y con ello todos estemos representados, y solo así va a ganar México. La meta que nos hemos planteado es ambiciosa, es lograr un 70% de participación ciudadana, de ciudadanos que ejerzan su derecho y su responsabilidad de salir a votar, que voten por quien quieran, en el cargo que sea, habrá distintos cargos de elección, pero que voten. Ese es el único objetivo. Ante esta meta tan ambiciosa, este tercer informe de la ANE pone en evidencia que hay riesgos patentes que se vienen acarreando desde la etapa del inicio del proceso electoral hasta ahora y que podrían desalentar esta participación ciudadana. El involucramiento directo y sistemático del presidente de la República en el proceso electoral es grave, ya lo señalaban. Además, la simulación para burlar la ley por parte de coaliciones, antes precandidatos, hoy candidatos, es también evidente. Y el desempeño de las autoridades electorales y administrativas que vemos tambaleando, pero sobre todo por la vulnerabilidad que tienen al tener vacantes en el Tribunal Electoral por omisión del Senado, es preocupante. Y adicionalmente, que hay autoridades de los 3 órdenes de gobierno que han hecho intentos evidentes por incidir en la elección. Pero el elemento de riesgo que nos parece más grave para todos es la violencia política. La crisis de inseguridad
y violencia que estamos viviendo no tiene precedentes. Según el reporte del Laboratorio Electoral sobre Violencia en este periodo, hasta el 29 de marzo habían ocurrido 156 agresiones a aspirantes y a personas relacionadas con la elección. 50 asesinados, 50 muertos, 26 de ellos eran aspirantes. 9 secuestros, 22 atentados, 75 amenazas, un incremento de más del 200% respecto al primer reporte preliminar. A esta cifra, por supuesto, hay que sumar el lamentabilísimo asesinato de Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya, que fue asesinada en su primer día de campaña. Las amenazas reportadas por los partidos políticos han incrementado considerablemente durante febrero y marzo, lo cual coincide con la conclusión de precampañas y las etapas de registro en la mayoría de las entidades. Según los datos de incidentes de violencia política que identificó Data Cívica y el CIDE, en 2018 hubo 171 incidentes, en 21 178, en 23 573 casos, es decir, se triplicaron. ¿Cómo vamos a acabar en 24? Es un tema. Y con base en el monitor de seguridad elaborado por Coparmex, si comparamos los meses de enero y febrero del 2021, que fue año electoral federal, contra los mismos meses de este 2024, los asesinatos se duplicaron. Hemos detectado 16 entidades que concentran la mayor cantidad de estos incidentes, pero destacan Veracruz, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Es increíble la realidad de lo que estamos viviendo y a veces lo hemos normalizado. Este proceso electoral ya superó la cifra de aspirantes a una candidatura, precandidatos o candidatos asesinados en el proceso del 2018, y nos faltan 2 meses. Esto confirma que la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento preocupante. A la par de ello, estamos siendo testigos de actos inéditos como lo que ocurrió en Marabatío, Michoacán, en donde en menos de 12 horas fueron asesinados 2 precandidatos de dicha alcaldía. La violencia, por lo tanto, es el más grave riesgo que hoy enfrentamos, porque está representando la pérdida irreparable de vidas humanas, porque desalienta la participación ciudadana y la confianza a salir a votar el 2 de junio, y porque en las localidades donde tiene lugar podría estarse eliminando de facto la democracia al impedirse la realización de elecciones. Es decir, la violencia sí podría estar suprimiendo la democracia, dejando al Estado mexicano en una gravísima situación de vulnerabilidad. En este sentido, hacemos 4 propuestas puntuales para atender y revertir el avance de la violencia política. Primera propuesta: pedimos al gobierno federal y al INE y a los gobiernos estatales que revisen de manera urgente, prioritaria, el protocolo de seguridad para candidatos. Como quedó claro en el caso de Celaya, la respuesta institucional debe ser lo más ágil y completa posible. No basta con asignarle responsabilidades de protección a autoridades estatales en el caso de candidatos locales. Las policías locales, en muchos casos, no cuentan el personal ni tampoco están capacitados. Propuesta número 2. Urge la ampliación del plan de seguridad a nivel local con enfoque en votantes. Es necesario conocer los planes estatales para asegurar las elecciones en las comunidades que son foco rojo de violencia. Claro que hay que proteger a candidatos, pero hay que proteger a los 100 millones de votantes y asegurar que el 2 de junio se puedan instalar la totalidad de las casillas en el país. Tercera propuesta: se debe prevenir riesgos de la causal de nulidad de la elección. Sí, la violencia podría ser el motivo de nulidad de ciertas casillas, secciones o elecciones, pero debemos tener claro qué va a ocurrir después. ¿Cómo asegurar que tenga lugar un proceso con libertad, imparcialidad y seguridad? ¿Cómo asegurar el Estado de Derecho? Cabe recordar que en 2021, entre Michoacán, Estado de México y Chiapas, se concentró el 73.33% de las casillas en las que se suspendió la votación o el escrutinio debido a la violencia. En esas elecciones, en total, se suspendieron 75 casillas por no haber condiciones para la elección. Chiapas es la entidad en donde las condiciones de violencia han provocado más nulidades electorales e incluso han impedido llevar a cabo elecciones. Tal es el caso de Siltepec,
y Honduras de la Sierra. En este último se han presentado problemas desde el 2021. La elección a la gobernatura de Michoacán en 2021 fue impugnada por la injerencia del crimen organizado. La Sala Superior advirtió que sí se dio tal injerencia, pero no era suficiente para anular. Sin embargo, ya es un precedente para esta elección. Propuesta número 4. Proponemos la celebración de un acuerdo entre las dirigencias de partidos políticos motivado, convocado por el INE, para firmar un acuerdo por la paz y la no polarización. El INE debe convocar a los partidos, coaliciones y candidatos a reducir los ataques verbales, a que dejemos de meternos con las familias. Esto motiva radicalización. Debe de haber cero tolerancia a cualquier amago de violencia. Estas son algunas acciones. Hay muchas más que ustedes podrían poner sobre la mesa, pero las ya mencionadas son básicas para poder contar con garantías elementales para tener un proceso electoral en paz. Reiteramos de manera firme y clara nuestro compromiso de velar por un México democrático en donde impere el Estado de Derecho. Seguiremos siendo observadores del actuar de partidos, aspirantes y autoridades electorales desde la absoluta neutralidad y desde la legitimidad que nos da ser ciudadanos. Agradecemos al equipo técnico del Acuerdo Nacional encabezado por su secretario técnico. Gracias también, Carolina, por todo tu trabajo, y a las personas que colaboraron y participaron en la elaboración del tercer informe sobre la integridad en el proceso electoral 2024. Invitamos a los ciudadanos a que nos sumemos para ser monitores del proceso, y lo podemos hacer en la página de www.anie.mx. Recordemos que solo si todos salimos a votar el 2 de junio, todos estaremos representados para vivir una normalidad democrática, y solo así México ganará. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa, y también por las recomendaciones puntuales que suman en materia para contener la violencia que estamos viviendo. Le doy la palabra ahora para cerrar los comentarios a la magistrada Yanine Otalora. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes ya. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a quienes integran este presidium de presentación. Licenciada Carola García, gracias por este espacio y recibir este muy importante informe. Este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, que recuerdo desde el año pasado fue promovido por el entonces presidente del tribunal, también el magistrado Rodríguez Mondragón, justamente en aras de buscar un diálogo con la sociedad civil, pero también una manera de fortalecer nuestra democracia y nuestras instituciones democráticas. Estoy de acuerdo con don Guyen cuando dice y recuerda que la ley nos dará la libertad, sí, siempre y cuando se respete y siempre y cuando se aplique por quien tiene que aplicarla. Me parece que es uno de los cimientos. Quiero hacer un gran reconocimiento. Yo, a diferencia de lo que decía la licenciada Carola García y el secretario técnico, yo les recomiendo leerlo primero en el fondo y después váyanse a las síntesis, porque cada una de las sentencias, cada uno de los contextos analizados es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Este informe solo abarca, y ese solo no es despectivo, un periodo del 19 de enero al 29 de febrero. Es un periodo muy breve sobre duración del proceso electoral. Y observa además un periodo que normalmente debería de ser de tranquilidad política electoral, que son las intercampañas. Un periodo híbrido que no tiene mucho sentido en nuestra legislación, porque ¿cómo podemos pedir a las y los políticos que están compitiendo por el poder político que se queden callados
durante mes y medio. Es la más grande de las contradicciones a cualquier persona que se dedica a la política. Pero bueno, existe, está previsto en la ley, está regulado, hay prohibiciones, hay restricciones y eso hay que respetarlo, y aquí justamente el informe se aboca a ver qué han hecho todas y todos los actores, incluyendo a las y los políticos y las instituciones en este proceso de intercampaña. A mí me parece muy inquietante. Yo me llevo este documento para ocuparme a estudiarlo y preocuparme a futuro. 5 focos rojos en un periodo que abarca del 19 de enero al 29 de febrero. Y en lo personal, a lo mejor yo hubiera agregado alguno que otro foco rojo. No, ahorita no los voy a citar, pero agregaría algunos, pero 5 focos rojos es muchísimo. Es preguntarnos y ocuparnos todas y todos de qué está pasando en nuestra democracia, en nuestra vida democrática cotidiana. Como bien se dijo, la democracia no es el día de la jornada electoral. La democracia es cómo llegamos a una jornada electoral y cómo vivimos y construimos una vida democrática en libertad al cotidiano. ¿Y qué busca la integridad electoral? Lo que busca la integridad electoral es que todas y todos saben que hay un primer lugar, segundo, tercero, etc. Pero si se cumple con los principios de la integridad electoral, quienes quedan en el segundo y tercer lugar aceptan que perdieron porque todo el mundo respetó las reglas del juego. Eso es finalmente una integridad electoral cuando ésta se respeta. Es saber que uno perdió, pero en un contexto de equidad y en un contexto en el que todo el mundo respetó las reglas electorales, desde quienes son actoras y actores hasta las instituciones electorales y obviamente el poder político en funciones en su momento. Para mí, quizá diferiría aquí un poquito de Don Nguyen. Me parece que este tipo de documentos es obviamente emanado de una observación y reconozco la gran calidad técnica, académica de cada una de las páginas escritas, por eso recomiendo su lectura, pero es también una crítica y la verdad, yo como integrante de una institución pública del Tribunal Electoral, yo les pido, vigílenme, obsérvenme, critíquenme, o sea, necesitamos la voz crítica de afuera porque vivimos cerrados en un mundo sumamente alejado de muchas realidades. Y sí, claro, uno preferiría que digan extraordinario desempeño del Tribunal Electoral, sí, pero no es así. Hay decisiones que no convencen, hay decisiones equivocadas, hay actos que no gustan tampoco, y me parece que la crítica, siempre y cuando permita una réplica, es algo que lo único que va a hacer es fortalecer las instituciones y fortalecer, por ende, nuestra democracia y acercarnos a la ciudadanía. En este, además, documento abarcan la totalidad del proceso electoral 23-24, porque hacen referencia no solo a la presidencial, a la elección del Congreso, a la elección en gubernaturas. Entonces, aporta una cantidad de información sumamente importante. Yo señalaría algunos problemas, en efecto. Estamos inmersos en este proceso electoral, todo se ha movido muy rápido, nuestro sistema político ha cambiado en tiempos sumamente breves, y hay algunas cosas que debemos reflexionar. Por ejemplo, libertad de expresión y neutralidad.
es uno de los temas que ustedes, sociedad civil, que nos observa, nos aportarán seguramente elementos en el próximo informe, porque me imagino que abarcará el periodo de campañas y por ende el análisis de sentencias. ¿Cómo ponderamos este principio constitucional de la libertad de expresión y el respeto al artículo 134 constitucional? La división en decisiones judiciales me parece parte del diálogo y puede justamente abonar al debate, siempre y cuando la sentencia de la mayoría, sea esta cual sea, o incluso una sentencia de unanimidad, esté apegada al texto de la ley, esté debidamente argumentada y sea convincente para ambas partes y también para la ciudadanía. En un contexto de polarización que, bueno, fue señalado aquí por todas, por todos, es un hecho que vivimos al cotidiano, ciertamente impide el diálogo entre instituciones, entre actores, y eso viene justamente a complicar el resultado y la búsqueda de soluciones. Pero también la polarización lo que acaba trayendo es apatía en la ciudadanía, y eso es muy inquietante, porque finalmente, y me dirijo aquí a las y los jóvenes, finalmente si no hay propuestas, si no hay debate de nivel, con cierta altura, con contenidos, pues obviamente la juventud se desengancha de sus procesos democráticos. Entonces también nos compete ir construyendo algo que nos aleje de esta polarización y que abone a que las juventudes se acerquen. Lo señala el informe, tenemos un muy grave problema en el país, que es la desintegración del 100% de los tribunales electorales. No hay un solo tribunal electoral en el país que esté debidamente integrado. Hay tribunales locales que solo tienen una magistratura nombrada por el Senado y 2 que son funcionarios del tribunal que se desempeñan en la magistratura. La sala superior le faltan 2 magistraturas, las salas regionales falta una en cada una de las salas. ¿Y cuál es el problema? Claro, seguimos funcionando, seguimos dictando sentencias, obviamente no hay parálisis. El problema es que es mucho más fácil capturar y cooptar a un número reducido de magistraturas que a un número más grande de magistraturas. Entonces, esto sí es un problema, el hecho de que un poder de Estado no haya cumplido con su obligación constitucional de nombrar a la totalidad de las magistraturas en el país. Creo que este documento, me parece también, y no solo este documento, el trabajo que hacen quienes integran este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, es que, como bien lo señala el informe, se ha reducido la observación electoral para este proceso electoral. Se ha reducido tanto en el ámbito nacional como la observación electoral internacional. Por ejemplo, en lo personal, como integrante de una institución pública, la crítica que emana de una observación es algo que puede fortalecer mis decisiones, que puede fortalecer mi actuar. La observación electoral nacional e internacional abona a la calidad de la democracia y no tendremos el mismo nivel de observación electoral que hemos tenido, por ejemplo, en el proceso electoral 2017-2018. Y esto hace que tengan ustedes, integrantes de este acuerdo nacional, una responsabilidad mucho mayor para suplir estas ausencias en la
observación electoral. Hay comentarios, hay observaciones sobre la fiscalización. Viene la parte más importante, que será la fiscalización de las campañas. No sé si formará parte del cuarto, del quinto informe, pero será también muy importante que tengamos esta observación de cómo se fiscaliza finalmente el uso del dinero público, porque los recursos de campaña provienen del presupuesto público, es decir, del dinero de todas y de todos. Me quedo con este informe. Agradezco mucho a la sociedad civil, a quienes integran este acuerdo nacional, el estar observándonos y observando a todas las personas que están inmersas en este proceso electoral, y lo que puedo hacer es unirme al llamado de Carolina Giras de seguir observando y salir a votar el domingo 2 de junio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado, por estas palabras y la reflexión. Con esto cerraríamos. Me gustaría abrir un espacio muy breve, sobre todo para prensa que nos acompaña. Si les parece bien las preguntas, la única petición es que sean relacionadas con el informe, pero si hubiera algunas preguntas, abrimos para poder responderlas previo a que algunas organizaciones pasen a firmar el acuerdo que se suman hoy. Adelante. Hola, yo soy Antonio Aguirre del financiero Bloomberg. Yo le quiero preguntar a la magistrada Yanino Táloga Malasís si la intromisión del presidente López Obrador pondría en riesgo la elección de este 2024. ¿Podría haber un problema más allá que nos pudiese invalidar dicha elección? Si hay alguna otra, aprovechamos para hacer una sola ronda de las preguntas. Buenos días. Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. Me gustaría saber, con este escenario de 5 o más focos rojos, ¿qué tantas posibilidades hay de que estas elecciones se puedan sancionar como se prevé y se puedan invalidar? Gracias. Gracias. Aurora Cepeda del Grupo Imagen. Tengo muchísimos años ya en estos temas electorales y he estado escuchando a lo largo de muchos años estas preocupaciones mismas y bueno, no tanto el tema de la injerencia del presidente como ahora, o la violencia y asesinatos que estamos viviendo se ha engrandecido, pero yo quisiera, más que ya que mis compañeros me robaron esa pregunta, centrarme más un poco a lo que sí deberíamos de estar haciendo para que en el futuro, en el 2027, que hay elecciones, y en el 2030, podamos ver para atrás y decir, ay, qué bueno que pasó esa etapa, lo logramos, lo superamos, sobre todo porque creo que estamos a nivel de país hablando mucho arriba, mucho en la cabeza, en el intelecto, en los diagnósticos, pero no estamos tomando las decisiones en tierra con la gente que se deberían de estar tomando justamente para salir de este hoyo cada vez más negro en el que estamos metidos. Y no podemos esperar a que los gobernantes lo hagan. Somos ahora la ciudadanía y por eso he estado apoyando los esfuerzos de la ANIE, porque son las organizaciones y somos los ciudadanos los que vamos a tener que hacer la transformación y el cambio. Los gobiernos y los partidos no lo van a hacer. Quisiera yo saber qué es lo que ven ustedes que sí podemos hacer, que sí podemos estar haciendo hoy para que el próximo 2 de junio, ya sé que estamos a 2 meses, la cosa sea completamente distinta, por lo menos veamos un poquito de luz en el camino y que para el 2027 y el 2030 estemos hablando de otra cosa. Gracias. Gracias, Aurora. Pues con eso cerraríamos las preguntas.
¿quieres que arranquemos con la primera? A ver, muchas gracias. Creo que voy a contestar las tres. De manera que a lo mejor no a lo mejor, seguramente nadie va a quedar satisfecho. Yo estoy convencida de que mi papel, por lo menos como jueza electoral constitucional, es darle certeza a la ciudadanía y a las y los actores políticos con las decisiones que tomo al resolver los asuntos. Es dar también serenidad a la ciudadanía de que el proceso electoral está caminando, se está revisando a medida que se solicita la revisión de actos u omisiones por parte de poderes políticos, actores políticos, partidos políticos, etc. Y mi función es decirle a la ciudadanía: salgan a votar y no piensen en una nulidad, porque la verdad no caminaríamos y no podemos vivir en democracia si estamos hablando a 2 meses de la jornada electoral de nulidad. Hay causas de nulidad previstas en la ley. Yo públicamente en una sesión en el Tribunal Electoral hice un planteamiento de un cuaderno de antecedentes. Ahí puse una posición, un criterio mío, pero no me gusta hablar de nulidad porque me parece que es inquietar a la ciudadanía y anticipar tiempos electorales. Entonces, espero que comprendan que además no es un tema que pueda ya abordar ahorita, pero me parece que hay expertas y expertos en la mesa que podrán contestarles muchísimo mejor que yo y agradecerles las preguntas. Muchísimas gracias. ¿Alguien de la mesa quiere contestar alguna o le entra? A ver, ¿en qué hacer hoy? Creo que hay muchas cosas que hacer hoy. Se requiere mayor coordinación interinstitucional. Creo que, voy a decir muchas perogrulladas, pero creo que hay que ponerlas en la mesa y volver a decirlas porque están ahí y hay que hacerlas. Evidentemente un despliegue mucho más estratégico de la Guardia Nacional. Necesitamos proteger a los ciudadanos que vamos a salir a votar y tenemos que salir a votar en masa. Ese es el mensaje más importante que debe permear en todos lados. La esperanza está en nosotros, no podemos coartarnos, como está diciendo claramente la magistrada. Por supuesto, previo a esto y también en una preparación para el 2 de junio, operaciones de contención e inteligencia que puedan prever los focos en donde vaya a haber violencia, oportuna atención a víctimas que ya hoy están siendo vulnerados sus derechos. Una estrategia, por supuesto, y esto ya de vista al futuro, pero tenemos que empezar hoy, la reconstrucción del tejido social. Lo que hoy estamos viviendo nos está diciendo que nos estamos desmoronando. Ahí tenemos que ver hacia el futuro y volvemos a hacer este llamado urgente y prioritario a la firma del acuerdo por la no violencia, y el INE tiene que ser el principal convocante. Esto es qué hacer hoy. Pero creo que parte de la misión que tiene la ANE y que ha tenido ya en sus 2 entregas, en esta tercera y en las que faltan, es poner en evidencia un montón de temas en los cuales podemos y debemos tomar acción a futuro. Ya llegará el momento de discutirlo. Yo creo que no es este momento, pero ya habrá momento de poner en la mesa una reforma electoral. Y uno de los temas, por ejemplo, que habría que estar ahí hablando es lo que hablaba la magistrada, la libertad de expresión. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? No podemos caer en eliminar un derecho humano en este sentido, pero, por ejemplo, dotar de mayores instrumentos sancionadores al tribunal sería otra cosa que tendríamos que estar analizando. En fin, ya llegará ese momento. A futuro ya podremos hacerlo, pero creo que en el presente aquí hay algunos temas que podríamos estar ya trabajando. Gracias. Gracias, Rosa Marta. Sumo nada más una... perdóname. Adelante.
Bueno, yo brevemente quisiera sumar dos ideas a lo que han comentado la magistrada Otáloga y Rosa Marta. Es difícil pensar hoy a futuro, ¿no? Sin embargo, durante este proceso, inclusive desde antes de que formalmente iniciara este proceso, se han presentado y se siguen presentando ciertos hechos que nos hacen a todo el mundo cuestionar en qué medida estamos apegados a los estándares, a los principios constitucionales, a los estándares de integridad electoral. Qué tan buenas son estas elecciones que están en curso y dónde están esas problemáticas que podrían, en su caso, suscitar cuestionamientos, suscitar impugnaciones de la validez de estas elecciones. Sin embargo, creo que también tenemos que tener muy claro que la nulidad va a ser otra crisis. ¿Sí? O sea, pensar que anular los comicios de cualquier nivel es resolver el problema que se suscitó, tampoco es así. En realidad, nulidad en especial de las elecciones presidenciales, pues imagínense solamente todas las consecuencias políticas, sociales, ciudadanas que podría tener, ¿no? Entonces creo que no es ni un tema ni una decisión que se puede tomar a la ligera ni que se puede anticipar desde el día de hoy, inclusive analizando, digamos, lo que ya hemos recorrido en este proceso electoral. También en su momento habrá que hacer esos análisis de manera muy distinta, muy separada del nivel federal, de los niveles estatales, de gubernaturas, de ciertos distritos, de ciertos ayuntamientos. O sea, cada uno tiene un contexto muy peculiar que habrá que tomar en cuenta. Y una muy breve idea a la pregunta que nos hizo Aurora, que bueno, gracias a todos, a Aurora y a Antonio y a Miguel por las preguntas. Creo que lo más importante es participar. O sea, ¿qué podemos hacer hoy también para evitar que esa eventual nulidad o eventual cuestionamiento de la legalidad y de la validez de las elecciones se presente ya después del 2 de junio? Es salir a votar. Es no dejarnos caer en ese desánimo que a veces genera quizá la falta de un debate político que nos hubiera querido ver, de la preocupación por la violencia, de la preocupación por cómo escoger o cuál es nuestro abanico de las opciones, donde sabemos que muchas personas con dificultades pueden encontrar una con la que realmente se pueden identificar. A pesar de todo eso, yo creo que lo mejor que podemos hacer de verdad ahora todas y todos, más allá de las funciones de las autoridades, de la sociedad civil, de la academia, sino como ciudadanas y ciudadanos, es salir masivamente a votar este 2 de junio. Porque si estamos ahí en las urnas, todas, todos y todes, la mayoría, fuerte mayoría de nuestra sociedad, entonces también todos esos cuestionamientos pierden mucho peso, dejan de tener tanta relevancia frente a una fuerte y contundente voz de la participación ciudadana. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer y creo que con eso también fortalecemos a nuestras instituciones y a nuestra democracia. Muchísimas gracias. Claro, subo la última idea y con eso cerramos, antes de darle, de abusar de su tiempo 5 minutos más para que invitemos a las organizaciones a firmar el acuerdo, que son 9 organizaciones que hoy se suman, además de la magistrada Yanine Otáloga. De la idea, lo último, de Aurora, no hay un esfuerzo así en el país como el que estamos articulando de la MIE, de articulación de organizaciones con capacidad de observación y vigilancia, además de ya un número cada vez más creciente de monitores que se están registrando al acuerdo, ¿no? Está todo el proceso de observación del INE, que nos estamos registrando formalmente a través del proceso que proponen de observadores, pero este esfuerzo coordinado de academia, universidades y organizaciones es atípico. Y es la crónica, y me atrevería a decir eso, creo que es la crónica y el análisis más relevante que se está haciendo de documentación del proceso electoral, con el acompañamiento de instituciones, de las instituciones electorales y de actores políticos. Entonces yo pondría 6 verbos de lo que sigue a partir de lo que resulta de acá, que es la participación va más allá de la elección. Entonces este proceso es vigilar. Lo segundo es difundir tanto como sea posible lo que estamos haciendo. El tercero, ya lo dijeron sobre la mesa, claramente es votar. El cuarto es proponer reformas o proponer ideas a partir de los resultados de estos informes. El quinto, y lo voy a subrayar muchísimo, es consultar. Las propuestas no pueden salir, a pesar de que ya salgan de un proceso participativo,
la consulta va a tener que ser fundamental en todo el país para una reforma electoral, que ese sería el sexto, que es reformar. Pero esa consulta es crucial porque el presidente de la República ya mandó una propuesta de reforma electoral el 5 de febrero. Se va a dar una discusión, ahorita no da la discusión para una reforma constitucional, no se puede legalmente en materia electoral, pero sí son ideas que van a estar sobre la mesa post-elección. Entonces creo que este resultado de articulación nacional y con mucho conocimiento técnico, académico y práctico de la sociedad civil organizada va a ser útil, con la mejor de las expectativas que pase lo que dices hacia el 2030, que lleguemos a 2030 mejor organizados, con reglas que sí puedan respetar los actores políticos, eliminando, ya lo dijo Yanni, procesos o espacios como intercampañas que a veces... Natalia Stephens y Guadalupe Palma de CMDH, ¿sí están por acá? Sí, si pueden pasar acá al escenario, igual y para que puedan ir firmando y ahorita nos tomamos la foto. Sergio Bárcenas de Buró Parlamentario, Mario Quesada Maldonado, Constructores de Ciudadanía, Roberto Hernández Juárez de Youth Building de Future Global, Alejandra Aldana Alcántara de Divergénero Consultoría y Giovanna González Robles, consultora política Neurona. Sí. Adelante. Si quieren, no sé si hay espacio aquí adelante. Sí. Y si no hay, ahorita le damos. Creo que no están, pero les socializamos la información. También viene una del Estado de México que se suma, no tenemos el documento impreso, pero se los compartimos. Y ya, y si quieres, tomamos una foto. Echamos las sillas para atrás. Cris, ¿ustedes nos ayudan? Sí, ahí están. Ya. Ustedes un poquito más, por favor. Gracias. Sí.